Buenas tardes a todos, comenzamos. Me presento, soy el ingeniero Federico Sánchez Pedraza y a nombre del Grupo GMI les doy una cordial bienvenida a nuestro webinar mensual, en esta ocasión titulado Introducción a los sistemas de estructuras tridimensionales y su aplicación en proyectos de edificación, el cual va a ser presentado por mi compañero, el arquitecto Romano Rego Aguilar. El arquitecto es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cuenta ya con más de 18 años de experiencia dentro del Grupo GMI en las áreas de soluciones de infraestructura aeronáutica, edificios multiniveles e infraestructura industrial. Antes de comenzar, les explico un poco la dinámica de nuestro webinar, el cual será grabado para fines de calidad. Durante la presentación se les pide a todos los participantes tener apagado cámara y micrófonos. Si tienen alguna consulta, a favor de hacérnosla llegar mediante el chat y la estaremos respondiendo durante la presentación. Sin más de mi parte, cedo la palabra al arquitecto Romano Rego Aguilar. Muchas gracias, Federico. Gracias a todos. Bienvenidos y comenzamos con la presentación. Como bien saben, el título se denomina Introducción a los sistemas estructurales tridimensionales y su aplicación en los proyectos de edificación. Entonces, para iniciar con esta charla, con esta plática, vamos a tocar base en primer lugar de dónde se encuentran estas estructuras dentro de un marco global o mundial de estructuras en sí. Entonces, aquí vamos a tocar parte de lo que son las clasificación de las estructuras, donde en primer lugar tenemos aquellas que son formadas por elementos estructurales o materiales flexibles. Y el equilibrio de las fuerzas se da a través de la deformación de estos materiales. A esto se le llama acción de la forma, como están viendo en el punto número 1. En el punto número 2, donde se encuentran las estructuras espaciales, se encuentran aquellas que se llaman subdivisión de fuerzas, ¿sí? O acción vectorial. Aquellas fuerzas se descomponen en elementos estructurales, ya sea coplanares o ya sea entre los sistemas de armaduras entrelazadas. En el punto 3, el confinamiento de las fuerzas. Esto es a través de una sección transversal que llamamos vigas, que llamamos marcos. Ustedes lo van a ver más adelante en la clasificación. El cuarto es la dispersión de las fuerzas, acción de las superficies. Estos son estructuras completamente laminares, formados por elementos completamente rígidos, pero cuya forma va a ayudar precisamente a eso, a dispersar las fuerzas a elementos de soporte y con esto lograr el equilibrio. De ahí, el punto 5 es como una combinación de las anteriores, donde tenemos elementos que trabajan en lo vertical, y conforme uno va subiendo de niveles o va aumentando la altura de estas estructuras, tenemos que hay un elemento fundamental, que es los empujes horizontales, ya sea sismo o viento, que forma parte importante de los esfuerzos o de las fuerzas que van a estar siendo dispersadas a través de esos elementos estructurales, llámese edificios, llámese rascacielos, y hay de varios tipos. ¿Cómo llegamos a esta clasificación? Bueno, déjenme tocar parte del autor que estudiamos para llegar a esta clasificación. Se llama Eino Engel, alemán. Se ha dedicado muchos años a estudiar las estructuras, y es así como llegamos a esta clasificación. Más tarde les daremos la bibliografía para que ustedes puedan profundizar en las diferentes estructuras, ¿sí? Pero aquí vamos a tocar base de las tridimensionales. Para profundizar un poquito en las clasificaciones, aquí vemos en primer lugar la forma 1, donde los elementos estructurales en forma, ¿sí? O con la forma de los elementos estructurales, llegamos a una descomposición de fuerzas a los elementos de soporte o transmisión de piso, y llegamos al equilibrio. El segundo, pues se ven los vectores, ¿sí? La descomposición, ya sea en cerchas o ya sea en armaduras
de cuerdas paralelas y también entrelazadas, y cuya forma triangular es la base de esta descomposición de fuerzas. La número 3 es la sección transversal, donde vemos las vigas, los pórticos, las losas, las retículas también de vigas. Forman importante en las estructuras, son elementos rígidos, pero son de sección corta. La número 4 se ve las superficies laminares, ¿sí? Como mencioné, son elementos rígidos cuya forma le da la dispersión de esas fuerzas a los elementos portantes. No se confundan con la número 1, porque en la número 1 estamos hablando de elementos flexibles. Vamos a verlo más adelante. Y por último, la de altura, ¿no? Ya hablamos un poquito de los cuerpos en altura y la forma distinta que tienen de dispersar las fuerzas. Aquí estamos viendo las estructuras de forma activa. Como ya mencioné, son elementos flexibles. En primer lugar tenemos los elementos en cable, como estamos viéndolo aquí en los ejemplos, en los 4 ejemplos. Las estructuras en tienda, estamos viendo aquí las envolventes. Las estructuras neumáticas, que también conformadas con la presión de aire, llegan a tener su propio equilibrio de fuerzas. Y las estructuras en arco. Aquí vemos un ejemplo de una estructura de forma activa. Luego viene la de vector activo, donde ya hablamos de las cerchas o armaduras, ya sea paralelas, ya sea triangulares, pero la base va a ser siempre el triángulo para la descomposición de las fuerzas. Están las cerchas planas combinadas, están las cerchas curvas, como en el 2.3, y la que nos compete, mallas espaciales. Más adelante tomamos aquí las estructuras de sección activa, donde vemos lo que hablábamos de vigas, de pórticos, de retículas de vigas. Igual son elementos estructurales rígidos de sección corta y que tienen una función particular en los elementos estructurales o en los diferentes diseños arquitectónicos que se aplican. Aquí vemos un ejemplo de una vivienda con pórticos de acero. Aquí estamos viendo también las estructuras de superficie activa, las láminas. Como ya hablamos, son superficies. Estas superficies pueden ser en una sola sección, paralelas, pueden ser entrelazadas, plegadas, etc. Pero aquí lo más importante es que sepan que estas estructuras son completamente rígidas. O sea, son materiales rígidos. Comúnmente el concreto es lo que forma base de estos elementos estructurales. Aquí vemos un ejemplo también. El quinto ejemplo, bueno, la quinta clasificación es la altura activa, donde tenemos los edificios y la forma de dispersar esas fuerzas, ya sea por medio de retículas, columnas y secciones de vigas, ya sea por rascacielos tubulares, aquellos que están conformados por estructuras perimetralmente en la piel de los edificios, las estructuras con núcleo, donde un ejemplo muy particular lo tenemos ahí en Avenida Revolución, el edificio de la Celanese, antiguo edificio de la Celanese. Tenemos aquí también los de tipo puente, donde hay grandes elementos estructurales divididos en uno o varios pisos que van a conformar la estructuración del resto de los pisos, ya sea por elementos colgantes, ya sea por elementos portantes. Aquí algunos ejemplos. Vamos a pasar ahora a la parte de la historia, donde tenemos el primer registro de investigación sobre estructuras tridimensionales, es con el inmigrante británico Alexander Graham Bell, que entre otras cosas pues desarrolló una investigación muy profunda sobre estas estructuras, encaminada no a la edificación, sino a la estructuración de elementos de vuelo. Y por eso es que, antes de que se inventara el avión, aquí ya se estaban estudiando elementos para diferentes tipos de resistencias contra viento. Estos estudios, publicados en la National Geographic
en 1903, tenían la finalidad de empezar a crear formas y estructuras, per se, para aquellos elementos que pudieran conformar aeroplanos, conformar lo que llamamos también vehículos terrestres, en muchos de los casos. Esta investigación de papalotes, vamos a ponerlo así, llegó a tener vital o gran relevancia inclusive para la estructuración de los aviones, y lo tomó muy en cuenta los hermanos Wright. Casi a la par, los alemanes Schroeder y Zimmermann estaban creando sus grandes cúpulas con elementos estructurales de tipo espacial en una sola capa, y los elementos de cálculo que crearon fueron la base también para llegar a tener un cálculo en las estructuras tridimensionales de 2 y 3 capas también. Entonces, esto es muy importante. Ellos llegaban a crear domos de hasta 110 metros de claro libre. Aquí vemos los ejemplos y cómo lo resolvían estructuralmente. Estos domos se recubrían en la parte original. Obviamente aquí por la antigüedad ya no están recubiertos, pero bueno, capaces de tener una gran dispersión de las fuerzas a través de estas retículas espaciales de una sola capa. Más adelante tenemos un gran salto en la estructuración, o más bien la concepción de las estructuras espaciales. Es por medio del doctor Meggirenhausen, alemán, que desarrolló el sistema Mero, y que estamos viendo aquí el sistema original, un tubo que conlleva a un cono en la parte extrema de cada barra, ¿sí? La sección era tubular, era cilíndrica, y a través de un hoyo, un agujero, metían un tornillo que sujeto a un prisionero y a una esclava, aquí que estamos viendo, donde se ve el pin, hacían girar este tornillo para penetrar dentro de un nodo esférico. Aquí la revolución que desarrolló Mero es precisamente este sistema. Lo hizo bastante versátil, se desarrolló por muchos años y todavía sigue siendo usado a nivel mundial en varios proyectos. Lo vamos a ver más adelante. Y van a poder ustedes notar la relevancia que tuvo esta invención para el año 1942, como ustedes lo pueden ver. Otro desarrollo a la par, casi a la par de las estructuras tridimensionales fueron estas geodesias, geodésicas más bien, desarrolladas por el arquitecto de Fuller, donde las primeras gráficas que estamos viendo del lado izquierdo, estamos viendo aquí una patente que hizo, lo pueden ver, en 1960, para un hangar, desarrollar este tipo de estructuras, y aquí el modo, la propuesta de nodo para su patente. Obviamente la utilizó él solamente, y fue replicado en varios proyectos de él, ¿sí? Pero bueno, uno de los que llamó más la atención es este pabellón, el pabellón para Estados Unidos en Montreal, que ganó el premio número 1 en aquella época. Vamos más adelante. Ya ahorita dejamos un poquito atrás la historia. Sabemos que hay muchas historias acerca de estas estructuras tridimensionales. Hubo muchos prototipos que se desarrollaron. Vamos a tocar parte más adelante de los principales que pude investigar. Pero bueno, en cuanto a historia, estos 4 láminas que presenté fueron más icónicos para el desarrollo de las estructuras espaciales. Como cualquier estructura, no sería tal cual identificada de esa forma si no tuviera una función, vale la redundancia, estructural. ¿Y cómo le damos esa función a las mallas espaciales? Es por medio, como se le da en su mayoría, ya aplicados en la edificación, no en aviación, no en transporte. Estamos hablando de edificación, el mayor uso que tienen es para cubiertas. Y sus principales características geométricas es que se componen, número 1, de cuerdas superiores,
como lo estamos viendo aquí, que se llama primer plano, ¿sí? La número 2, que son las cuerdas inferiores, que es el plano inferior. Y estos planos son unidos por medio de pirámides a través de barras diagonales enfocadas a un solo nodo. Estas barras son las número 3, el nodo es el número 4, los nodos portantes es el número 5, y podemos decir que el punto número 6 es el elemento que va a cargar estas estructuras, que le va a dar la función arquitectónica, la función estructural que lleva o que va a querer el diseñador. ¿Sí? Y pues debe cumplir con función estructural, cubrir un cierto claro, una cierta luz para obtener esa función estructural. Obviamente el peralte, que es la letra C, es también parte del cálculo que retoma importancia en el cálculo, haga la redundancia, de las estructuras espaciales. Vamos a hablar un poquito de la concepción de la estructura tridimensional. Pareciera muy obvia, pero bueno, vamos a explicarla así. De entrelazar dos armaduras de cuerda paralela, como lo estamos viendo, y en el lado B, en el punto B, donde se empiezan a replicar estas armaduras entrelazadas, y posteriormente se hace un desfase de la cuerda inferior para quedar unido a través de estas barras diagonales. Es como se empieza a formar la malla perimetral, y así nace la concepción completa de la malla. Pareciera ser muy fácil cómo se llegó a la concepción. Sin embargo, el hecho de que veamos aquí triángulos y pirámides, como lo están viendo en la concepción, es una característica fundamental de cualquier estructura espacial. No dejemos de hablar de triángulos, cuya base geométrica es la principal para la resistencia de cada una de estas estructuras. Características, sus principales características. Bueno, lo principal, hablando de estructuras, es que estas no trabajan en un solo plano, no son bidimensionales su transmisión de esfuerzos, y por lo tanto sus nodos también no trabajan de manera bidimensional, como si fuera una armadura o una serie de armaduras coplanares. No, es a través del espacio, algunos le llaman ramificación de estructuras o de esfuerzos en manera tridimensional, pero no, en realidad es bidimensional. Trabajan esos esfuerzos descomponiéndose en los elementos tanto horizontales, superior e inferior, y los diagonales, que toman también parte de los esfuerzos de torsión de estas armaduras. Entonces, sin profundizar más, hablaremos que dentro de sus características es que son ligeras, porque son armaduras entrelazadas, no son elementos rígidos. Como son armaduras y son armaduras entrelazadas, son también estructuras hiperestáticas. Esto quiere decir que su gran número de composición de barras y nodos hace que estos esfuerzos se descompongan, esas fuerzas se descompongan y sean absorbidos por estos elementos estructurales. Una creencia que se tiene de las estructuras espaciales es que si falla un elemento, un nodo o una barra, la estructura se va a empezar a descoser por sí misma, como si fuera un efecto dominó. La realidad es que no. La realidad es que estas estructuras son tan versátiles que los elementos que rodean o bordean los elementos de falla pueden absorber parte fundamental del esfuerzo que estaba absorbiendo el elemento de falla. Entonces, es parte de la versatilidad de estas estructuras. Por lo mismo que son de gran número de elementos, barras, nodos, se calculan más bien el ordenador, las computadoras llegan a tener vital relevancia en el cálculo estructural de estas mismas. Desde que les comenté sobre los estudios que hacían los alemanes, Schwerer y Zimmermann, con sus cúpulas,
ya se empezaba a trabajar con elementos que le llaman matriz de rigideces. Estos matrices de rigideces de forma directa se llaman también, en el árbol de los ingenieros, métodos de elementos finitos para su cálculo. Y esto, bueno, la rapidez con que hacen estos cálculos los actuales ordenadores, pues hacen fácil que estas estructuras se puedan desarrollar, se puedan calcular. Se manejan en el espacio completamente. Luego aquí mencionamos también que tiene un comportamiento de membrana. ¿Qué quiere decir? Son tan rígidas, ¿no? No confundir que sean ligeras con que sean flexibles. No, son elementos rígidos y son tan rígidos que trabajan como una gran membrana, como si fuera un diafragma. No es tan fácil descomponer o deformar estas estructuras como cualquiera creería, ¿sí? Como si fuera una armadura convencional de cuerdas paralelas. No, estas estructuras tienen un grado de rigidez mayor, mucho mayor a lo que es una armadura normal. Tipos de estructuras tridimensionales. Vamos a verlos aquí. Aquí vamos a tocar parte de los módulos, los diferentes módulos que han habido, que existen y que se han desarrollado. Algunos no son tan comerciales, otros sí. Ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí, en primer lugar, los módulos rectangulares paralelos. Estamos viendo que tanto en el sentido horizontal como en vertical, el módulo cuadrado sigue siendo paralelo, o sea, no está desfasado, pero sin embargo, para llegar a la triangulación de estos elementos, estamos viendo como en el punto 1, con barras adicionales se llega a tener la rigidez de estos elementos, ¿sí? Y así el punto 2 y el punto 3 también. Vamos a ir un poquito más rápido porque esto pues, prácticamente no es tan relevante en las estructuras. El punto 2 es con elementos triangulares. Aquí vemos en lo vertical elementos triangulares paralelos o coplanares, como lo estamos viendo acá, y cómo se desarrollan en la tridimensional. Aquí igual, elementos triangulares coplanares en lo horizontal y cómo estos se van desarrollando en el modelo que estamos viendo del lado inferior derecho. Estos sistemas coplanares compuestos por tetraedros y semioctaedros, aquí está mal la palabra, semioctaedros, y luego tetraedros y octaedros. Estos dos elementos, estas dos modulaciones son los más comerciales que se usan. Vamos a ahorita verlos en particular. Esto por la simplicidad que lleva este modelo de modulación con estos esquemas. Estamos viendo aquí una pirámide con base cuadrangular, estamos viendo el tetraedro también, o semitetraedro, ¿sí? Y del otro lado es el tetraedro completo unido al octaedro, formando como prismas triangulares en su base. Hay otros elementos, hay otros módulos que se forman también, todo depende del diseñador también, cómo se forman estos. Se han desarrollado en su gran mayoría para investigar, profundizar un poquito acerca de la resistencia, de la mayor resistencia que se puede tener en una diferente sección o modulación para estos sistemas, y cuál trabaja mejor con ciertas geometrías, ya sea de cubierta, ya sea de muro, ya sea de envolventes. Aquí estamos viendo otros ejemplos de elementos por coordenadas diferentes, de hexagonales, pirámides hexagonales invertidas también. Una combinación muy ecléctica de elementos geométricos. Y bueno, no quiero profundizar mucho en esta parte, pero bueno, como ustedes pueden ver, los patrones que se dan en las figuras de planta, pues también hacen parte del gran juego que tienen estas estructuras para nivel desarrollador o diseñador desarrollador. Bueno, vamos ahora a tocar parte de los grandes claros con las estructuras tridimensionales, que esa es la función en la edificación.
Aquí ya estamos hablando de la aplicación para la edificación, donde los elementos portantes que estamos viendo abajo de las gráficas es lo que hace que estas estructuras espaciales sean pues clasificadas o metidas dentro de un esquema arquitectónico, dentro de un esquema de diseño estructural, de edificación, enfocados a la edificación. Tanto planas como cupulares, como están viendo aquí en curva, pues hay diferentes formas de desarrollo y vamos a tocar más adelante parte de distintos ejemplos que se han dado en la historia. Las siguientes láminas hablamos ya de las capacidades de luz o capacidades de claro libre, donde estamos aquí hablando solamente de las estructuras de vector activo, las armaduras. Vamos a tocar la siguiente lámina. Vemos que las estructuras tridimensionales, sobre todo las que están en el 2.4, llegan a claros de 130 a 150 metros. Particularmente aquí con Grupo GMI hemos tenido desarrollos de hasta 150 efectivamente metros de claro libre, ¿sí? Pero pueden ver que también la forma cupular da un buen claro hasta de 500 metros, ¿no? Y no es el mayor de las estructuras o de los claros que puede soportar una estructura. Y menciono aquí que las estructuras como tensores, como estas de forma activa, con cables, pues llegan a tener luces de más de 2 kilómetros. Y lo hemos visto en puentes, en diferentes partes del mundo. Aquí, a partir de aquí vamos a tocar de ver los elementos tridimensionales, más bien los sistemas tridimensionales más reconocidos que hubo en la historia. Quiero señalar que hubo una infinidad. Inclusive este sistema de Univat, que es la primera lámina que estamos tocando, desarrollado por el francés Stephen Duchateau en 1956. Este diseñador francés desarrolló como otras seis módulos tridimensionales con diferentes conectores, diferentes sistemas. Pero este fue uno de los más prácticos y por eso el más desarrollado también. Se trata del sistema Univat, donde estamos viendo aquí que como principal característica carece de nodo. Si ustedes lo pueden ver, son elementos rectangulares en la parte superior, en la cuerda superior, o más bien el plano superior, que se unen por medio de tornillos entre ellos. Repito, aquí no hay nodos. Aquí los elementos cuadrados se unen entre sí por medio de tornillos y los elementos de barras diagonales, también soldados, se unían a tensores, a cables en la parte inferior. Esos eran los únicos elementos flexibles que tomaban parte del sistema. Este sistema ya terminó de desarrollarse, ya está en desuso completamente. Un sistema que todavía sigue vigente en Canadá y en el norte de Estados Unidos es el sistema de triodética. A lo mejor lo han escuchado, sí llegaron a hacer algunos proyectos a nivel mundial, pero el menor de ellos. La principal característica de este sistema es que estaba desarrollado originalmente de aluminio. Con estos elementos, voy a señalarlos acá, cilindros que tenían unas muescas como tipo dientes, muy particular, y las barras se conformaban también con ese mismo dibujo para ser engarzados en estos cilindros, repito, son de aluminio extruido, y después aprisionados por estas arandelas y el perno. De aquí ya no se podían mover. Entonces, este sistema sigue siendo aplicado. El aluminio a nivel congelación trabaja muy bien, con el menor de deformación y pues también con el menor de corrosión. Entonces, vamos a ver ahorita unos ejemplos de este sistema. Otro sistema que también cayó en desuso por la complejidad del nodo, ustedes lo pueden ver aquí, el sistema Nodus.
en 1960 fue creado, fue desarrollado. Ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho cómo está conformado por distintos elementos, varios elementos de unión, que lo hizo muy complejo de armar. Imagínense esto en sitio. Estar ensamblando cada uno de estos elementos era pues una labor bastante compleja, ¿no? Pero parte de la ventaja o la relevancia que tuvo este elemento es que estos cilindros que estamos viendo aquí y que se engarzaban también en los par de cáscaras de fierro fundido que teníamos aquí como nodo, podían ser soldados a elementos cuadrados, a barras cuadradas o a barras cilíndricas, como estamos viendo acá. Dependiendo del diseñador, dependiendo del cálculo, hacía parte versátil de este sistema. No podemos dejar de mencionar el sistema de tridilosa del mexicano Alberto Castillo, veracruzano, político también, que desarrolló el sistema de tridilosa teniendo un componente vital para su cálculo, que fue el concreto. El concreto obviamente iba en la malla superior, en la parte superior como una gran placa. Sin embargo, la cantidad de concreto que utilizaban estas estructuras era mínima, no llegaba a sobrepasar los 8 centímetros en el mayor de los claros, de concreto que trabajaba completamente a compresión. Y los elementos a torsión lo absorbían las diagonales, y los elementos a tensión, lo que estamos viendo aquí, las barras el segundo plano. Un proyecto muy relevante que tuvo el Hotel de México, que hoy es el World Trade Center. Me tocó trabajar hace mucho con el despacho que le tocó hacer la transformación, y de verdad les digo que las losas no tenían un peralte mayor a los 45 metros, a los 45 centímetros, perdón, de espesor. Un sistema también actual, usado actualmente y muy relevante, el sistema Uniestrut, que fue encargado por la Universidad de Michigan en 1950, cuando Uniestrut ya estaba trabajando con sus sistemas de soportería. Pero este desarrollo tridimensional o estructura tridimensional fue y ha sido catalogado de los más versátiles. Se sigue utilizando, se utiliza en todo el mundo. Obviamente ya no hay patente, ya cualquiera puede estar utilizando, puede manufacturar este tipo de estructuras si tiene el equipo necesario. Pero, digo, la principal característica que tiene este sistema es que es bastante ligero, es muy versátil. El ensamble se desarrolló de manera muy práctica, con elementos de seguridad para su ortogonalidad y todo eso. Es de los más prácticos que hay. Obviamente, si vemos la historia de cómo se desarrolló el sistema tridimensional, pasó por varios procesos, hasta desarrollarse y hasta quedar que le llamamos plato. Aquí en GMI hemos desarrollado estructuras que van de los clados desde los 20 hasta los 40 metros en una sola capa. Son muy versátiles, con módulos que podemos estar cambiando de tamaño. Este sistema es como el que vimos, muy comercial, compuesto por semi-octaedros y tetraedros. Básicamente se dan tridimensionales planas. Entonces, como tal, para nosotros lo hemos encontrado muy versátil en diferentes proyectos, y de los más ligeros y más resistentes que hay en el mercado. Ya les estoy repitiendo esta parte. Pero pasamos al siguiente. El sistema Mero, o sea, no se detuvo en el 42 con el desarrollo de la estructura. Fue cambiando, fue evolucionando, pero manteniendo el nodo esférico, como ustedes pueden ver aquí, original, con el agujero para meter el tornillo. Pero actualmente, como estamos viendo en la gráfica del lado derecho,
Actualmente el sistema se desarrolla, los nodos se perforan en máquinas CNC, que le puede dar y que le da diferente ángulo, le puede dar diferente ángulo conforme al desarrollador, al diseñador de estas estructuras, para llegar a las formas más caprichosas que se puedan imaginar. Aquí estamos viendo ejemplos que se han desarrollado y los vamos a tocar más adelante. Cómo llegamos a tener aquí prácticamente pieles que conforman esas estructuras en diferentes geometrías, en las más caprichosas, y han hecho de este sistema el más explotado a nivel mundial. Ventajas. Como todas las estructuras tienen sus ventajas, y aquí vamos a hablar de las más comunes, las más prácticas. Obviamente que tienen una gran capacidad de carga con el mínimo de deflexión. Ya vimos por qué el mínimo de deflexión. Son estructuras hiperestáticas, muy rígidas y que trabajan como si fuera un diafragma. Por lo mismo, también tienen capacidad de grandes claros. Ya vimos, estamos teniendo claros hasta 150 metros y con el menor de deformaciones, de verdad, trabajan muy bien estas estructuras. Como están compuestos por elementos, por miles de elementos pequeños, su transportación para llegar a cualquier punto de ensamble es muy práctico, es de bajo costo. No estamos aquí transportando ni con sistemas de transporte especiales, ni con elementos tan masivos para poder llegar a los sitios. Verticalmente, estas estructuras han tenido también una buena aceptación para los diseñadores, porque tienen una buena resistencia ante empujes sísmicos y de viento. Por eso es que lo van a ver también, las van a ver muchas veces soldadas, o estructuras tridimensionales soldadas, en anuncios, en pórticos también, a lo largo de las carreteras, los ven muy común. Es muy fácil hacer este tipo de desarrollos de estructuras a nivel de descubierta y también a nivel vertical. La mayoría de las estructuras actuales tridimensionales que están en el mercado ya se hacen por medio de sistemas o procesos industrializados, por lo cual la fabricación es bastante práctica. Llegan a tener un margen de error mínimo. Como sus ensambles son atornillados, la verdad es que llegan a tener una muy buena desarrollo en la parte industrializada, en los procesos industrializados de fabricación de estas armaduras o de estas tridimensionales. Aquí dice que también tienen una excelente relación, duración, capacidad de trabajo. Sí lo hay. Pero bueno, esto es parte de todas las estructuras, y los que desarrollan este tipo de estructuras como otros, pues saben perfectamente que es parte del fin de cualquier armadura, cualquier estructura. Las aplicaciones ya dentro del mundo de la edificación, pues tenemos tres tipos, ¿no? Van aquí tres principales. Uno es la malla espacial para soportar grandes claros de luz, como estamos viendo en la parte superior. Otro ya cuando se le aplica también una geometría distinta a la plana. Ya estamos viendo aquí descomposición de geometrías en las cubiertas. Y por el otro lado también, en el tercero, en la parte inferior, las estructuras que llegan a ser soportadas por estructuras tridimensionales, como estamos viendo acá. Es un esquema muy arquitectónico, por supuesto. Sin embargo, vamos a ver más adelante que a nivel industrial, como se llega a ver en la fotografía que estamos viendo del lado izquierdo, su aplicación a nivel industrial ha sido enorme, y su potencial es todavía mucho mayor. Por último, tocaremos de aquellos proyectos emblemáticos como el que estamos viendo aquí. Y para esto, permítanme, voy a bajar un poquito mi vista porque
no me grabé todos los datos que tengo de estos proyectos y creo que a lo mejor a algunos de ustedes les puede interesar, ¿no? Este es el Centro Cultural Heydar Aliyev, hecho por la arquitecta Zaha Hadid, que ya no está con nosotros. Este Centro Cultural está en Azerbaiyán y la superficie de construcción es de 57.500 metros cuadrados. Y es un centro cultural bastante grande. Está desarrollado dentro de un campo de más de 200.000 metros cuadrados. Este otro, no menos importante, una estación de autobuses y trenes de la compañía Lince de Orlando, Florida, con una superficie de 1.700 metros cuadrados, desarrollado en el 2004. Un proyecto que pues, pueden ver las formas que serían difícilmente desarrolladas con otro tipo de estructuras que no fuera la tridimensional. Este otro proyecto, Mundo Ferrari, en Abu Dhabi, desarrollado en 2010, es una de las cubiertas más grandes que tiene con el sistema Mero. Estamos hablando de 86.000 metros cuadrados, más o menos. Y para esta cubierta se desarrollaron más de 12.300 toneladas de acero. Es de las más grandes que hay con sistema tridimensional. El Stone Museum es un museo de Estados Unidos, es un museo similar al Papalote, un museo de juego. El museo como tal, históricamente, pues nace de una fundación de 1982, pero en 2006 con este museo se termina de desarrollar con 9.290 metros cuadrados iniciales y actualmente con 26.200 metros cuadrados de cubierta. El sistema tridimensional está hecho con el sistema de triodética, que ya platicamos anteriormente. Otra estructura tridimensional, el Museo del Louvre, la pirámide particular. Este sistema tridimensional, pues creado a la medida del ingeniero, del arquitecto que creó esta pirámide, donde estamos viendo las cuerdas inferiores son tensores, meramente tensores, y las superiores son elementos de acero y de aluminio que forman la parte de compresión. Este proyecto pues es de 1988, son 1.254 metros cuadrados. Y bueno, estoy seguro que ya lo conocen ustedes, es muy relevante. Uno de los proyectos a nivel industrial más grande desarrollado también, se trata de un hangar de mantenimiento para la compañía Iberia. Este proyecto, yo encontré datos distintos y voy a tocar un poquito de ellos. Unos hablan de 13.200 metros cuadrados, creo que la realidad son 11.200 metros cuadrados, utilizaron 3.000 toneladas de acero para el desarrollo de esta malla tridimensional doble, es decir, una malla de 2 capas, una malla tridimensional de 2 capas, y el claro que salva es de 200 metros, con una grúa que estamos viendo aquí, una grúa viajera de 10 toneladas. Este es otro proyecto industrial, como pueden ver en las fotografías superior, derecha, inferior, izquierda. También está soportado en su mayoría por la misma malla espacial. Este proyecto desarrollado en Avianca por nosotros, por GMI, tiene un claro de 140 metros. Tenía en su origen una capacidad de carga para los elementos aquí que estamos viendo, generadores de espuma, y también una grúa viajera de 10 más otra de 5 toneladas. Son 7.000 metros cuadrados los que estamos soportando aquí, y ya ves, son 140 metros de claro libre. Otro hangar que también desarrollamos aquí en GMI es este hangar en Salvador para la compañía Aeroman. Es un hangar que tiene 125 metros de ancho por 128 de profundidad, el hangar 6. Como pueden ver ustedes aquí, le permite
tener varias posiciones de mantenimiento. Los aviones que estamos viendo acá son de tipo comercial, son Airbus A320 en su mayoría, y llegan a caber aquí hasta 9 aviones de ese tipo. Ustedes pueden ver en la fotografía inferior central como uno de sus aviones al fondo, por sí solo se ve como si fuera un pequeño juguete, ¿no? Dentro de la estructura. Este proyecto se desarrolló en Guadalajara, en Zapopan. Es una nave, es un centro de distribución, una nave de almacenamiento. La estructura tridimensional tiene claros entre columnas de 26 por 22 metros entre ellas. Es de los claros más grandes que se han hecho también. ¿Y por qué se desarrolló así? No es por capricho solamente, sino también el claro y el menor número de columnas era imperante en este tipo de proyectos. Por eso es que la estructura tridimensional cobraba importancia para poder hacerlo más ligero todavía. Y es porque ellos también almacenan a piso. Entonces necesitan tener el mayor espacio libre, sin columnas. Este es otro hangar de mantenimiento en el aeropuerto Felipe Ángeles. Se le denominó EcoAIFA. Este hangar, solicitado por la Sedena, es un hangar de 130 metros de claro, tiene unos 13,000 metros cuadrados. Y bueno, como pueden ver en la fotografía que tenemos del lado izquierdo central, pareciera que estamos utilizando aquí el sistema Mero. Es una variante, no es el sistema Mero en sí, pero sí el sistema como tal ha sido copiado y bueno, ha sido grandemente replicado con sus variantes en cuanto a nodos, en cuanto al tipo de nodos que se llegan a unir aquí. Hay una infinidad de variantes en el nodo esférico que estamos viendo acá, pero bueno, este es de las 3 fotografías, bueno, de las 3 imágenes que estamos viendo aquí de nodos. Parece ser que el ensamble es muy estándar. Este último proyecto es también un centro de distribución en El Salvador. Se hizo con malla espacial por el mismo requerimiento que tenía el de Mirage, tener el menor número de columnas para que, como pueden ver aquí, lo señalo, una columna representa tener, como pueden ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles de carga menos. Entonces, lo que quieren aquí buscar los diseñadores es tener el menor número de columnas para poder tener el mayor número de racks. Y es por eso que con esta estructura espacial se logran estos claros que difícilmente se lograrían con nuestro otro sistema o otra armadura convencional que no fuera menos pesada. Y con esto terminamos la charla, la plática. Espero que les haya gustado. Dejo de compartir. Y si tienen alguna duda, pues estamos abiertos aquí a tomar. Muchas gracias por la participación. Igual Gracias. tenemos ahí consultas en el chat. Por ello damos por terminada hasta aquí la presentación. Agradecemos a todos su participación. Y recuerden que mes con mes los estaremos invitando a nuestros webinars para que estén al pendiente de las convocatorias. También los invito a nuestra página de internet, que es www.gmi.com.mx, donde podrán encontrar nuestros webinars anteriores, si gustan ahí para que los puedan revisar. Les comparto el correo de ventas también si tienen alguna duda o comentario de nuestros sistemas o alguna información que requieran. El correo es ventas@gmi.com.mx. Y sin más de mi parte, les agradezco a todos y que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.